Comparezco, señorías, hoy en esta comisión a fin de informar sobre el proyecto de la Ley Andaluza de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias ante la contratación hipotecaria, especialmente ante lo que han representado y significan las hipotecas de miles y miles de ciudadanos del conjunto de Andalucía y de nuestro país en referencia a la vivienda y en referencia a adquirir y tener una vivienda en propiedad. Es un proyecto de ley aprobado ya por el Consejo de Gobierno con fecha del 17 de septiembre y empieza, por lo tanto, su andadura en todo lo que tiene que representar un debate que yo pediría en profundidad por la importancia del mismo por parte de todos los grupos parlamentarios y también por parte de la sociedad andaluza en una segunda vuelta. Es decir, ha habido ya una primera vuelta de participación y yo creo que es necesaria una segunda vuelta en profundidad por lo que de importante tiene este proyecto de ley. Pero antes de entrar en materia, mis primeras palabras, es decir, también significa dar la bienvenida, en primer lugar, al nuevo presidente de la comisión y también, como no, a nuevos portavoces y portavozas que van a situarse en su trabajo parlamentario en esta comisión. Le doy la bienvenida, es decir, cariñosa y sinceramente. Decía al entrar, y me parecía además un elemento oportuno, al menos para que conste en el diario de sesiones, de que yo, que soy un veterano de la vida parlamentaria, es decir, no había tenido la oportunidad de comparecer ante una comisión tan representativamente bien situada en el terreno de la paridad. Es decir, la mujer representa más, es decir, que los compañeros y compañeras, digo, desde el punto de vista del porcentaje de la propia comisión en este momento. Y espero que sea así, por la importancia que yo creo que tiene cualquier política, es decir, que se haga en el conjunto de Andalucía desde la transversalidad, desde la igualdad y desde lo que representa la mujer, el papel de la mujer y la aportación de la mujer en todas las tareas de la vida pública. Situado ya en el tema de la cuestión del proyecto de ley, situar que existen en nuestro país aproximadamente, no llegan a 7 millones de créditos hipotecarios. En ese sentido, los españoles destinan prácticamente más del 30% de sus ingresos para pagar la hipoteca. Es un porcentaje fuerte, importante, sobre todo más importante cuando las durezas desde el punto de vista laboral en la mayoría social están siendo hoy tan críticas, tan complicadas y tan preocupantes en función del descenso que tienen también los elementos desde el punto de vista salarial. También hay que situar que en Andalucía, lo decíamos el otro día, lo decíamos a la hora de exponer la ley, en lo que significa en los últimos años, Andalucía ha significado prácticamente 224.300 hipotecas en materia de vivienda en el conjunto de nuestra comunidad, siendo prácticamente la comunidad que ha estado por delante de la catalana, de la madrileña, y posiblemente eso sea también, ¿no?, en el marco de una necesidad de acudir a los créditos hipotecarios para poder asumir, es decir, y acceder a la vivienda. También hay otro elemento, es decir, desde el 2007 hemos hecho un trabajo orientativo que nos permita el conocimiento de cuánto supone, es decir, como media cada hipoteca. Y estamos hablando de hipotecas que en los últimos 4 o 5 años han oscilado en torno a una media de los 150.000 euros. Por eso también lo situamos como elemento de referencia a la hora de establecer modelos de información al conjunto de los ciudadanos sobre hipotecas de 150.000, si bien es cierto que el crédito hipotecario en lo que llevamos en los 2 últimos años, 2012 y 2013, la media ha bajado prácticamente bastante, es decir, aproximadamente cercano a los 100.000 euros. Sin embargo, en numerosas ocasiones, bastante, yo diría muchas, y además desde un sentido de preocupación y desde un sentido de denuncia creciente y de denuncia permanente entre el hipotecado y quien otorga la hipoteca, hay un planteamiento de denuncia y un planteamiento de reivindicación, puesto que los distintos productos hipotecarios comercializados se han realizado en muchas ocasiones, yo diría en muchísimas ocasiones, desde condiciones abusivas y desde carencia de transparencia. Trata la ley, por lo tanto, de erradicar el elemento del abuso, el elemento de la falta de información, trata de ganar en transparencia como un elemento central y fundamental de esta ley, ante lo que ha significado una opacidad
ante lo que ha significado, yo diría, un oscurantismo en muchas de las ocasiones, engaño también en otras, por parte de las entidades bancarias a la hora de ofrecer hipotecas, sobre todo, especialmente a la gente que, situada en la mayoría social, su nivel a veces de poder acceder a un conocimiento exhaustivo de la legislación, es decir, no se lo permitía. Y esa ha sido una realidad que está ahí, que no es negable. Y esa realidad nos ha llevado a una relación negativa para el consumidor, las más de las veces engañado por los bancos en ese proceso de modelo bancario o modelo financiero especulativo que hemos vivido en los últimos 15 o 20 años. Un modelo que efectivamente está fracasado y exige abrir otro tiempo político. Y para otro tiempo político hay que acabar con ese comportamiento irresponsable de las entidades prestamistas que operan en el mercado hipotecario de Andalucía a la hora de evaluar la solvencia del deudor y, cómo no, también otorgar un determinado crédito hipotecario. La consecuencia que ha generado dicha actuación, junto con la innegable concurrencia de una grave crisis económica, en muchas personas tienen dificultades para atender sus pagos, producto de la situación de crisis, pero también con el riesgo de perder su vivienda habitual. Yo creo que no hay que olvidar que hay una ligazón muy estrecha entre no poder pagar una hipoteca y, al mismo tiempo, verse en el terreno del desahucio, como se han visto miles y miles de familias en el conjunto de nuestro país y de nuestra comunidad autónoma. Y por eso también trata esta ley de poner fin a lo que están significando esa sangría de desahucios que solo lleva al sufrimiento al conjunto de la familia, sobre todo de la familia más necesitada. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, solo en el 2012 se produjeron 43.858 desahucios por impago de créditos concedidos para la compra de una vivienda. Frente a este drama social, el Gobierno andaluz ni se mantendrá impasible, y lo quiero situar con mucha contundencia, no vamos a permanecer impasibles ni vamos a hacer neutral ante esta situación que vive de relación el hipotecado, es decir, y aquel que efectivamente ofrece desde la organización bancaria la hipoteca. No vamos a permanecer neutral a quienes, abusando de su fuerza, empujan al débil a la exclusión social. Por lo tanto, el Gobierno se pone de parte, y se pone de parte de lo que establece el Estatuto de Autonomía, se pone de parte de defensa de los consumidores de nuestra comunidad autónoma, se pone parte de los consumidores de ayer y los consumidores de futuro. Por lo tanto, también estamos hablando de una ley de futuro, una ley que va más allá de los tiempos actuales para ponerse en defensa clara del consumidor. Por tanto, señorías, frente a quienes abusan y roban al conjunto de los ciudadanos, este Gobierno no va a tener complacencia alguna. Ni creo que ninguna fuerza política ni el propio Parlamento, a la hora de tratar la ley, debe tener complacencia. Por eso yo voy a invitar en esta comparecencia al conjunto de todos los grupos parlamentarios a decirles que el Gobierno tiene conciencia de que ha hecho una ley importante, pero tiene conciencia también de que esta ley puede ser mejorada. Por lo tanto, yo voy a invitar, es decir, a todos los grupos parlamentarios en el trámite a mejorar esta ley, en todos los aspectos y apartados que engloba una ley que efectivamente en su fase previa ha tenido una participación importante y que viene presidida de 3 o 4 conceptos que rápidamente establezco. Una ley con capacidad para actuar, una ley con contundencia frente a las situaciones de abuso que los mercados han tenido con respecto a la mayoría social de las personas que se han visto hipotecadas, una ley con sensibilidad, porque es sensible ante esa situación difícil que viven miles y miles de familias, una ley cercana, porque va a permitir un contacto entre la Administración y los administrados más cerca, entre la Administración y las entidades económicas, financieras y bancos más contundente, más firme, más empoderado el Gobierno andaluz para poder defender a los consumidores y también con un mayor nivel de competencia. En ese aspecto, el sentido último de la ley es garantizar una Andalucía libre de fraude y con el mayor nivel de transparencia e información ante los productos hipotecarios. Ese sería un poco el objetivo central de una ley que tiene vocación de acabar con los abusos. No estamos ante una ley con vocación sancionadora, pero sí establece un paquete de sanciones importantes, incluso las eleva, para tratar de impedir lo que han significado abusos que todos conocéis y en los que yo no me voy a extender. En este sentido, yo creo de interés traerle el dato relativo al número de expedientes sancionadores que desde el 2012 hemos puesto en marcha y que asciende a un total de casi 9.000 expedientes sancionadores por un total de 13 millones de euros en sanciones impuestas a las entidades económicas financieras y a otro tipo de entidades que no han tenido un comportamiento correcto en materia de consumo. En este año, el Consejo de Gobierno ya ha impuesto sanciones duras, es decir, a CaixaBank, sanciones duras
a temas de telefonías como a telefónicas y estudia un paquete nuevo de sanciones, es decir, que al mismo tiempo que soluciona temas desde el diálogo y la negociación. Sancionamos, pero también abrimos un campo de diálogo. A mí me parece importante reseñar que más de 428 familias del conjunto de Andalucía han solucionado sus problemas de preferentes porque ha habido un diálogo de la Administración con las entidades bancarias. Eso me invita a situar que es dar salida a los temas, dar soluciones a las personas que se ven abusadas por las entidades económicas financieras por encima de lo que es un elemento de sanción. Pero si al final la sanción se tiene que imponer, yo quiero situar la contundencia con la que el Gobierno de la Junta de Andalucía va a actuar en defensa de los consumidores. Nos apoyamos en todo el marco de regulación estatal y nos apoyamos también en el nuevo marco de regulación que la Comunidad Económica Europea ha venido estableciendo. En abril de este año veíamos cómo sentencia del Tribunal de Justicia Europeo daba la razón, es decir, a los hipotecados frente a aquellos que hipotecaban, y en este sentido hemos tratado de de nutrir, es decir, de lo último al propio anteproyecto de ley que os presentamos. Y en este sentido es necesario referir los trabajos de la Ley de Transparencia Hipotecaria, impulsada también para que hagamos comparaciones con otras comunidades autónomas. Esta ley no tiene comparación con ninguna otra. Y lo digo con todo respeto a cualquier comunidad autónoma, para impedir en el debate que se hagan elementos de comparación que no tienen ni se sostienen bajo ningún argumento. Otras comunidades han ido a una ley de transparencia hipotecaria. Esta no es de transparencia, esta es de defensa de los consumidores ante los productos hipotecarios. El propio título de la ley yo creo que refleja claramente en que estamos en una posición avanzada que incluso va por encima de la legislación estatal y se adapta a la legislación de la Comunidad Económica Europea como un puntal y un elemento fundamental. Por lo tanto, entendemos que hemos mejorado, y así están en los informes recogidos, todo el tema de defensa de los consumidores en referencia a lo que había anteriormente. En ese aspecto, la ley va a ser una ley también fácil de manejar, fácil de acercarse a la ciudadanía, la exposición de motivos que tiene cualquier ley, que va a la filosofía que os estoy hablando en mi intervención, 6 títulos, 21 artículos, 5 disposiciones adicionales, una disposición transitoria y 2 disposiciones finales. Pero el objetivo, acabar con los abusos, acabar con las cláusulas abusivas, acabar con el engaño que la actividad económica financiera en muchas ocasiones ha mantenido con respecto al conjunto de la ciudadanía. El proyecto tiene una serie de novedades. Voy a ir muy rápidamente para no agotaros en el tiempo que tenemos de debate en esta comisión. Primero, el anteproyecto de ley supera el nivel mínimo de protección. Por lo tanto, vamos al mayor nivel de protección. Segundo, reconoce por primera vez a la persona avalista como un elemento de necesidad en el conocimiento, en la transparencia de datos, en igualdad de condiciones con el consumidor, avalista y consumidor, al mismo nivel y con las mismas obligaciones de las entidades bancarias frente a uno y otro a la hora de conocer eso que denominamos muchas veces la letra pequeñita de cualquier acuerdo hipotecario, que a veces difícilmente se lee si no es con una lupa puesta encima de la mesa o con un registrador y un notario que haga de lupa frente a esa letra pequeñita de cualquier acuerdo hipotecario. Al mismo tiempo, en tercer lugar, mayor garantía en el suministro de explicaciones y de las explicaciones adecuadas. Por lo tanto, deberán darse explicaciones comprensibles y adaptadas a las circunstancias personales de cada cual que acude al crédito hipotecario. Y en ese sentido va a haber una obligación muy fuerte a cualquier entidad bancaria, en el sentido también de empoderar al consumidor a la hora de contrastar informaciones en diversas entidades bancarias, además tener, desde que tiene la primera oferta encima de la mesa, el derecho a esa oferta, es decir, o el derecho a declinar esa oferta porque haya otras ofertas mejores. En ese sentido se trata también de establecer un instrumento de hacer desaparecer, y ya es difícil, de las garras de la entidad financiera que hipoteca, es decir, al consumidor, porque se le abra la puerta, se le abra la ventana a poder contrastar, a poder decidir, entre otros elementos, de cualquier otras entidades económicas financieras. Bien es cierto que efectivamente tendremos que vigilar ese tema desde el terreno de la monopolista que muchas veces las entidades financieras hacen a la hora de marcar líneas generales de crédito. La obligación de facilitar información, esa información referida a esa hipoteca media, el que se cree un nuevo documento denominado índice de documentos de entrega preceptiva, por lo tanto habrá un índice de entrega preceptiva que tienen que hacer a la hora de cualquier hipoteca, informar de la información precontractual, aumentar la información personalizada, evaluar la solvencia tanto del consumidor como la solvencia del avalista, ampliar y unificar el plazo de validez de la forma de oferta, que ahora está en 15 días,
pasarlo al doble para que haya un tiempo más prudente y más amplio del consumidor de la hipoteca a la hora de poder hacer sus gestiones. Es decir, en la fase de escritura pública también, lógicamente, examinar el proyecto de hipoteca con todo su rigor y por eso también los notarios y registradores estarán obligados por esta ley. Estarán obligados a ponerse de parte del consumidor, así de clarito, estarán obligados a informar y si no pueden caer en elementos sancionadores, es decir, por dejación de sus funciones, que no es otra que explicar muy bien esa letra pequeñita que muchas veces no ha sido adecuadamente explicada desde el punto de vista de notarios y registradores, que a veces no han sido neutral y han tenido o han dejado caer más su posición desde un elemento de relajación y a veces de dejación sobre las entidades que sobre los consumidores. También relación de arbitraje y mediación, promoción y difusión del contenido de la ley, hacer una campaña para acercar la ley al conjunto de la ciudadanía, acercarlo sobre el contrato hipotecario de confianza, que es también tratar de dialogar con las instituciones bancarias y financieras para hacer un contrato de confianza y que el Gobierno de la Junta de Andalucía, al negociar, vea qué organizaciones, qué entidades están dispuestos a un contrato de confianza y, junto con el Gobierno, extender esa capacidad de cuáles son las instituciones que tienen un contrato de confianza en el terreno hipotecario. Y, finalmente, modificar la ley de consumo para que las sanciones alcancen un mayor nivel, es decir, puesto que ahora tienen un nivel determinado que cuando se habla sobre es decir, entidades y organizaciones bancarias que han hecho tanto daño a determinados y amplios colectivos del conjunto de la ciudadanía que ha acudido al préstamo, tienen un grave problema. Muchas veces los ciudadanos dicen, bueno, pero si el daño causado ha llegado a este nivel, ¿cómo puede quedarse una denuncia, es decir, una sanción tan baja? Por lo tanto, ahí invito también a un ejercicio, hay un aumento del 35% como media de las sanciones, pero nosotros estamos dispuestos, como Gobierno, a ir a más si los grupos parlamentarios así lo consideran, teniendo presente también que se pone un nuevo elemento, el elemento de resarcir del daño al que se le ha causado un daño. Anteriormente era una sanción exclusiva a la entidad económica, financiera, a cualquiera de las entidades que ofrecen consumo a los 8,5 millones de ciudadanos y ciudadanas de Andalucía. Ahora se plantea también que haya una sanción para pagar el daño, para resarcir el daño, que pueda llegar incluso a 5 veces del valor del daño causado. Por lo tanto, habrá dos tipos de caminos, la sanción directa por incumplimiento de la legislación, pero también la sanción directa para hacer posible que cualquiera que ha sido dañado se vea resuelto en sus derechos. Y, finalmente, lo que os he repetido, lo vuelvo a hacer. Es decir, el Gobierno invita a todos los grupos a superar, a mejorar esta ley. Vais a encontrar en la Secretaría General, en todo el departamento, es decir, que preside esta consejería, todo el nivel de colaboración que quieran los grupos parlamentarios. Por lo tanto, abierto a cualquier reunión directa de los grupos con el propio Gobierno para establecer un marco de comunicación más allá del debate, de comparecencia, del debate que se tiene que dar en su momento una vez que hayan pasado todos los trámites del Gobierno y el Consejo Consultivo de esta ley. Creo que es una ley que camina en la dirección correcta y, por lo tanto, solo me resta, para finalizar, agradecer sinceramente el trabajo que ha hecho el Departamento, la importancia, porque también cuando se planteó la ley sobre el decreto de función social de la vivienda, el Gobierno analizó que no era suficiente solo con la ley del decreto de función social de la vivienda, sino que había que tener otros proyectos de ley que complementaran la función social de la propiedad, la función social de la vivienda. Y qué mejor decreto, es decir, que un decreto que empodera y pone de parte al Gobierno de la Junta de Andalucía en la defensa de los intereses generales de los consumidores y consumidoras de nuestra comunidad autónoma. Me parece que era un elemento importante. Esta ley complementa la otra ley. Yo creo que con la Ley de Defensa de la Función Social de la Vivienda y con esta Ley de Defensa de los Consumidores, yo creo que lograremos el objetivo central, que es impedir elementos de desahucio e impedir elementos de abusos en un modelo desde el punto de vista especulativo en el terreno económico, financiero, en el terreno de las entidades financieras, sobre la mayoría de los consumidores y consumidoras. Y, además, estamos ante una ley que es una ley total, general, es decir, va dirigida a los 8,5 millones de ciudadanos y ciudadanas de nuestra comunidad autónoma, desde el que nace en este momento, que en su momento se situará como un consumidor de productos hipotecarios en el futuro, si así lo demanda o lo necesita su economía, a los que hoy, efectivamente, ya estamos metidos en ese corralito de las hipotecas, al que pretendemos también, con esta ley, poner coto. Porque, si bien es una ley que camina hacia el futuro, no hay que olvidar que cuando se camina hacia el futuro con una ley de ejemplaridad, siempre tiene un elemento retroactivo que permite solucionar en mejores condiciones las hipotecas que se renuevan o otros temas prestatarios que renueva el consumidor con respecto a su entidad bancaria. Por lo tanto, no hay
como cualquier ley, elemento retroactivo, pero sí hay un elemento de retroactividad indirecta que vamos a tratar también de ocupar adecuadamente en el trámite parlamentario, en el trámite de ejecución de la ley, a partir del que el BOJA la vea como un elemento ya de servicio y de derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestra comunidad autónoma. Hasta ahí, en esta información, y quedamos a la luz de vuestra intervención y, por lo tanto, también de alguna explicación más que se pudiera requerir. Gracias, señor presidente. Señorías, desde el primer momento en que el Gobierno empieza a trabajar esta ley, la abre y la trabaja especialmente con los sectores afectados, los consumidores y usuarios. Lo hace en el marco de las plataformas de participación que tiene la Secretaría General de Consumo, y en ese marco están tanto los consumidores y usuarios, las organizaciones sindicales, otra serie de organizaciones y las propias organizaciones empresariales. Estamos en una primera vuelta desde el punto de vista de la participación, y en ese sentido yo espero que en este proceso, a partir de este momento y hasta que termine el debate del proyecto de ley y se haga ley, hayan participado todos los sectores, incluidos los sectores de notarios y registradores. Pero tengo que decirle que efectivamente yo creo que hay una gran diferencia entre el sufrimiento de los notarios y registradores y el sufrimiento de los hipotecados. Y me ha parecido entender en alguna intervención, por la propia expresión de la misma, como si se estuviera exclusivamente defendiendo el papel o la función de los notarios y registradores, pero no la situación de esos miles y miles de hombres y mujeres de familias en el conjunto de nuestro país que están en una situación hipotecada y desde una posición abusiva. ¿Y por qué desde una posición abusiva? Y ha habido intervenciones desde la autocrítica que yo creo que hay que resaltar como importante, porque cuando se cometen errores y se rectifican, a mí me parece que se ha ganado una parte de confianza ante el conjunto de la ciudadanía. Y aquí ha habido un elemento de autocrítica. Hasta el 2008, los registradores y notarios, lo hicieran o no lo hicieran, estaban obligados por ley a situar el tema de las cláusulas abusivas. Y a partir del 2008 se derogó una ley que dijo Sánchez Castilla, y a partir de ahí vino todos los elementos de carácter especulativo que han rodeado ese corralito hipotecario en el que miles y miles de familias se han visto afectadas. Pero llega de nuevo el Gobierno de la Junta de Andalucía en un nuevo tiempo político que empieza el 25 de marzo y sitúa un proyecto de ley que no es neutral, se pone en defensa de los consumidores, advierte, es decir, y obliga a las entidades bancarias a tener otra nueva filosofía de funcionamiento y de comportamiento y exige a los notarios y registradores que no pueden mirar para otro lado. ¿Y por qué? Porque la real práctica que ha tenido con más leyes o con menos leyes los notarios y registradores es que normalmente no han atendido a lo que significaba la letra pequeña de cualquier crédito hipotecario, en que muchos ciudadanos ni leían ni a veces entendían en función de las condiciones de conocimiento a las que se cedían al crédito. Esta ley pone fin a esa situación y ese me parece un elemento muy importante, un elemento que yo creo que une, es decir, la complicidad, la capacidad de mejorar esta ley por parte de todos los grupos parlamentarios, y en el trámite parlamentario nos vamos a ver. Es decir, yo invito a llegar a más de donde está esta ley y, por lo tanto, a superar las palabras, a superar los debates con hechos que al final sitúe no solo la no neutralidad del Gobierno, que ya la ha expresado, sino la no neutralidad de todo el conjunto de quienes representamos a la sociedad andaluza para ponernos en favor de la mayoría social, ponernos en favor del que sufre, ponernos en favor el que está en el corralito de la hipoteca, el que sufre los elementos de desahucio frente a aquellas entidades o instrumentos de aquellas entidades que nos han llevado a la situación actual, que ha sido una situación insoportable de especulación del sector financiero y de los bancos y de los abusos sobre el conjunto de la ciudadanía. Como yo creo que en eso el sentimiento general se ha planteado, pues bueno, pues yo quiero dar, es decir, y valorar como muy positivo el talante de todas las intervenciones, más allá de la necesaria y legítima, es decir, contraposición de ideas, de opiniones sobre las praxis que se tienen políticas y parlamentarias que tienen que tener los grupos políticos. Y en ese sentido, por lo tanto, cualquiera de las intervenciones las doy en función de su opinión, por bien planteada en ese proceso de debate abierto. Mira, el proceso de participación ha estado todos los consumidores, los intereses especialmente de estos, las organizaciones de consumidores, las organizaciones empresariales, las organizaciones sindicales, pero ha habido abierto un proceso de más de 2 meses desde la Secretaría al conjunto de la ciudadanía y todas las organizaciones. Por lo tanto, no ha sido una participación cerrada, ha sido una participación abierta. Actualmente hay un proceso de audiencia pública desde el propio día 23 de septiembre. Una vez que el Gobierno ha aprobado, audiencia pública. Y en esa audiencia pública yo invito a todo el conjunto de las organizaciones ciudadanas a participar activamente en una ley
que los propios grupos parlamentarios, junto con el Gobierno, califican de muy importante, tremendamente importante. He dicho que complementa la Ley de la Función Social de la Vivienda aprobada hace poco tiempo. Y estoy convencido que entre una y otra lograremos impedir no solo los abusos, sino lograremos impedir los desahucios y pondremos a Andalucía en la vanguardia de la normativa del conjunto del Estado. Por eso decía que no tenía comparación. Mientras la Ley de Transparencia Hipotecaria ha sido recurrida, yo quiero que aquí se sepa que es recurrida porque se queda por debajo de la ley estatal. Es decir, el Gobierno del PP recurre al propio Partido Popular o a la propia institución madrileña de la comunidad autónoma porque se queda muy por debajo de lo que la ley estatal planteaba. Por lo tanto, era una ley cangrejo, una ley de marcha atrás. Esta ley no es de marcha atrás, esta ley es avanzada, esta ley es de marcha adelante, con una participación impecable que seguimos planteando y seguimos situando. Por otra parte, los notarios tienen la obligación. Bueno, pues esta ley les obliga, pero no solo les obliga, sino que incluso empodera al Gobierno de la Junta de Andalucía y a las denuncias que puedan haber de los consumidores y usuarios, es que cuando no ejercen adecuadamente sus funciones puedan ser denunciados y puedan ser, por lo tanto, sancionados. Si bien es cierto que hay una serie de elementos que corresponden a los elementos de la ley hipotecaria a nivel general en los que no puede entrar la comunidad autónoma del conjunto de Andalucía, y esos son los límites. Pero hemos llegado al máximo del límite. Por eso hemos situado también ese contrato de confianza desde el punto de vista hipotecario entre el que presta y el que recibe el préstamo, con un objetivo fundamental, con que haya un contrato de confianza que nos pueda hacer avanzar en ese contrato de confianza, en poner en valor la dación en pago de la vivienda como un elemento central. La dación en pago no está resuelta a nivel del conjunto de la legislación de este país. Nosotros, por nosotros mismos, en función de las leyes estatales, no podemos hacerlo, no tenemos la capacidad competencial, pero sí tenemos la capacidad política para ponerlo en valor en el marco de las organizaciones financieras y bancarias de nuestra comunidad autónoma, para decirle que nosotros también estamos dispuestos a poner en valor aquellas organizaciones que ponen la dación en pago como un elemento fundamental a la hora de un contrato hipotecario. Y esa libertad de hacerlo sí la tienen las entidades bancarias. Por lo tanto, vamos a poner también a las entidades bancarias contra la realidad ante el pueblo consumidor. Y vamos a ver qué entidades bancarias están dispuestas a caminar en la dación de pago y cuáles entidades no están dispuestos a hacerlo. Por lo tanto, en ese aspecto tengan presente que si se visualiza o se detecta un elemento abusivo que no ha dado cuenta de las cláusulas de abuso los notarios y registradores, es decir, el Gobierno de la Junta de Andalucía puede actuar, los consumidores pueden actuar y, por lo tanto, hay también un marco de posibilidad sancionadora sobre los notarios y registradores. ¿Qué es lo importante? Es decir, que no tenga que ocurrir. Y para eso, pues le traslado a los colegios de notarios y registradores la total apertura de este Gobierno a marcar el escenario de participación y diálogo para mejorar todos los elementos de condiciones, porque yo estoy convencido de que si hacen un total ejercicio de responsabilidad estos colegios, yo estoy convencido que mejorará todavía los elementos de servicio de notarios y registradores para cumplir todos los elementos de derecho. Por lo tanto, no voy a poner en duda esa capacidad, como no la quiero poner en duda también, de que a partir de esta ley habrá entidades bancarias que cambien su filosofía de funcionamiento, porque el objetivo de esta ley es que se cambie esa filosofía de funcionamiento. A partir de ahí, para situar todos los elementos posibles, y lo preguntaba la portavoz del Grupo de Izquierda Unida, de extensión, planteamiento, concertación, convenio, acuerdo con otros departamentos institucionales, tanto del propio Gobierno de la Junta de Andalucía o más allá, entre institución, comunidad autónoma e institución local o institución provincial, bueno, va a haber un concierto con todas las entidades de administraciones locales, con el movimiento asociativo consumerista, es decir, y con la Consejería de Fomento, para hacer posible de que al mismo tiempo tengamos una capacidad de, cuando la ley esté en valor, y cuando la ley esté en el BOJA, no haya ningún ciudadano del conjunto de Andalucía que desconozca la ley. Por lo tanto, va a haber una campaña, es decir, amplia, de información, de conocimiento por las vías que sean necesarias, impulsando los elementos de inversión necesaria, porque es una inversión para mejorar el derecho del consumidor. Y, por lo tanto, en ese sentido, también vamos a hacer toda esa campaña. Lo recoge el proyecto de ley como un compromiso, lo deben de recoger los presupuestos de la comunidad autónoma, lo tendrá que recoger los presupuestos del Departamento y de la Secretaría de Consumo, con el objetivo de que la ley
no sea una ley que al final aprobada no sea de suficiente conocimiento por parte de toda la ciudadanía por lo que implica y por lo que representa. Y por lo demás, y termino, a mí me parece que el Gobierno deja claro y acentúa su no neutralidad, deja claro el romper con todo lo que significa el entramado legal y las reglas del juego que nos han traído hasta aquí. Estamos con nuevas reglas del juego, las nuevas reglas del juego para todo el conjunto de los consumidores y también de todas las empresas y organizaciones que intervienen en el consumo. Se abre la puerta al tema de la dación del pago, acompañamos a Europa, sentencia, directiva comunitaria, para poner fin a los abusos copropietarios. No es posible aplaudir en lo que está ocurriendo en nuestro país, que es gordo. El otro día veíamos una cosa tan sumamente dura que yo quería hoy expresarla en esta comisión. No es posible seguir aceptando que una sociedad aplaude a la entrada o la salida de los juzgados a los que hacen evasión fiscal de nuestros derechos fiscales en un tiempo de crisis y que por el hecho de que sean deportistas de máximo nivel o de máximo aspecto de expresión en el conjunto de la ciudadanía se vean aplaudidos por la ciudadanía. Yo creo que hay que lanzar un mensaje de que eso no es posible. No es posible que nadie que robe al conjunto de la hacienda pública sea aplaudido por el conjunto de la ciudadanía, por muy importante que sean sus actividades deportivas, porque ese abuso, es decir, juega en contra de los derechos y juega en contra de los servicios públicos. Por lo tanto, la evasión fiscal no puede, es decir, ser aplaudida y al mismo tiempo se cierren los ojos ante el derecho de los consumidores o ante la situación de los desahuciados. No cabe eso en la sociedad andaluza, no cabe en la sociedad española. El carácter de información tiene un objetivo también de la ley de disuadir, dar a conocer para disuadir en ese nuevo aspecto de reglas del juego que empoderan a los consumidores. Y, bien, yo creo que la falta a veces de valentía del Gobierno más bien ha sido sumisión a los poderes económicos y financieros. Yo creo que en ese aspecto el Gobierno de la Junta de Andalucía ha dicho no y no es neutral tampoco. No estamos dispuestos a tener sumisión ante los poderes económicos y poderes financieros porque nos debemos especialmente al conjunto de los derechos que amparan en nuestro estatuto a los ciudadanos y ciudadanas de nuestra comunidad autónoma por encima de cualquier tipo de interés económico que al final se muestra perjudicando a la mayoría social. Por lo demás, muchas gracias. Agradecer al presidente un poquito del tiempo que me ha permitido de más. Sé que ha sido un debate interesante, importante. He tomado nota de todos los elementos que los portavoces me han dicho. No dudéis que vamos a seguir directamente, es decir, algunos de los planteamientos y al mismo tiempo no dudéis también de otra cuestión, de la cuestión de estar abierta, es decir, totalmente abierto a que los grupos parlamentarios se sienten con el Departamento, la Secretaría General, aquí presente, por si quieren ahondar más directamente en las aportaciones de la ley. Y vuelvo a insistir, esta ley será mejor en la medida que el trabajo parlamentario de los grupos sea mejor, sean más contundentes, sean más firmes, y yo es la primera vez que voy a invitar, es decir, a que el Parlamento supere la propuesta del Gobierno. Gracias. Gracias, vicepresidente. Pasamos